Arratsaldeon, muy buenas tardes. ¿Qué tal el fin de semana? Buen tiempo, ¿eh? Por fin ha llegado el buen tiempo y tenemos ya el verano y las playas. Igual está demasiada gente, ¿eh? O sea, esto del aforo, pero ya no hay aforo, hay aforo. Esto es un lío, ¿verdad? Bueno, vamos poco a poco informándoles de cómo está la situación sanitaria y de otras cuestiones también de actualidad relacionadas con ellas. Un poquito de turismo, por ejemplo, también tenemos que hablar, y también hablaremos con un experto en meteorología para que nos cuente qué es lo que ha pasado en Alemania, qué es lo que ha pasado en Bélgica, con más de 100 personas fallecidas como consecuencia de esta tormenta, de este efecto denominado Dana. También hablaremos con Necatur, que es la asociación de agroturismos, para conocer el balance, si estamos bien en el sentido de que la gente está acudiendo a los espacios más cercanos y donde menos contacto hay con personas extrañas, que son las casas rurales, y otras muchas cuestiones de actualidad. Antes de que se me olvide, reunión técnica del LABI. Está previsto que ahora mismo analice los datos de contagios, los datos de positividad en Euskadi, que son, ya les avanzo, malos, muy malos. Luego entraremos a ellos y veremos cómo Euskadi está en nivel rojo y cómo los tres territorios, esto es Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, ya estamos todos en rojo. Reunión técnica del AVE, solamente analiza. El Consejo Asesor del AVI está previsto que se reúna el próximo jueves, día 22, aunque podría adelantar alguna medida. En cualquier caso, se espera, sí, más restricciones. Seguramente afectarán a la hostelería. Lo del toque de queda lo vemos un poquito más difícil, porque aquí ya saben que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco lo tumbaría, algo que no ha ocurrido en Cantabria. En Cantabria se ha impuesto el toque de queda de 1 de la madrugada a 6 de la mañana y lo ha admitido y ratificado el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad de Cantabria. Es una medida que afecta a 53 localidades, entre ellas las más visitadas por los vizcaínos, como son, por ejemplo, Castro y Noja. De hecho, el viernes hubo una caravana terrible para ir a Cantabria, ayer una caravana terrible para volver, y esta mañana más o menos lo mismo, todo eso acompañado de problemas de tráfico, lo que ha hecho pues que la autopista A8 estuviera prácticamente colapsada a primera hora. Luego ya han retirado los vehículos siniestrados y poquito a poco ha habido fluidez en la circulación, eso sí, con mucho vehículo. Bueno, ya les he resumido, hala, que me marcho, ya está, ya, que no, que hay muchas cosas que contarles. Venga, les he contado ya lo del AVI. Este fin de semana ha sido el primero con las nuevas medidas restrictivas en Euskadi, que luego se las recuerdo, porque primero vamos a escuchar al director de la Ertzaintza, a Rodrigo García, que hace un balance. En general, dice el director de la Ertzaintza, se han respetado las medidas acordadas y ha habido algún incidente en Santurtzi, ya saben, las no fiestas, en Santurtzi y en Lekeitio. Vamos a escucharle. Pues el balance es positivo en términos generales. La verdad es que la madrugada, esta última, sí hemos tenido algunos incidentes, pero que si no hubiésemos contado con esta herramienta, con este decreto, que de alguna manera lo que hace es imposibilitar esa permanencia de grupos de personas no convivientes en esa franja horaria desde la madrugada, desde las 0 horas hasta las 6, pues probablemente, y teniendo en cuenta el periodo festivo, de fiestas patronales, verano, las terrazas están saturadas, pues o hay bastante gente, hay ganas de disfrutar del buen tiempo, pues hubiese sido mucho mayor. Hemos tenido dos desórdenes o dos incidentes más importantes en Santurtzi y en Lekeitio, y también ha habido algunas incidencias en Sukarrieta, en Armintza, Baquio, Plentzia, Amorebieta y Marquina, en Vizcaya, en Guipúzcoa, en Oñati y en Eibar.
En Álava no ha habido actuaciones reseñables y además de esto tenemos ahora una actuación en curso, pero es posterior a las 6 de la mañana, es una pelea en Donostia. La noche anterior fue más tranquila, la noche del viernes al sábado fue bastante más tranquila, solo tuvimos incidentes en Santurtzi y en Plencia y por lo tanto, pues bueno, la valoración en términos generales es positiva. La gente ha colaborado, los jóvenes han colaborado, se les ha pedido responsabilidad y contención, porque sabemos que lo más importante es hacer caso a lo que nos indican los profesionales sanitarios. En este momento la pandemia se está expandiendo, sobre todo entre los jóvenes, todavía no han llegado, es una población que no está vacunada, por lo tanto hay que hacer ese llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva, porque los jóvenes al final tienen padres, madres, tienen abuelos, abuelas, conviven con personas, todavía esto no ha acabado. Es cierto que estamos en una situación infinitamente mejor que la de hace año y pico, ¿no? Pero hay que hacer por lo menos esa insistencia, queda menos y hay que hacer un último esfuerzo para poder contener la pandemia. Que no se nos olvide esa situación de marzo a abril del año pasado en la que tuvimos que permanecer en nuestros domicilios, ¿no? Habla Rodrigo García del confinamiento que tuvimos en la primera etapa de la pandemia. Esperamos que no se vuelva a repetir, aunque hay voces que ya están pidiendo de nuevo un estado de alarma. Recordemos cuáles son las medidas que entraban en vigor en la noche del viernes y que, como decía el director de la Ertzaintza, básicamente se han cumplido estas medidas. Dicen que se establece imposibilidad de permanecer en grupos de personas no convivientes o en aglomeraciones de personas durante la franja horaria que va desde las 12 a las 6 de la mañana. Y es una medida que afecta a los parques, jardines, playas, zonas deportivas, pistas de patinaje, espacios de uso público al aire libre o similares, así como en espacios públicos correspondientes a puertos y paseos marítimos. Todo ello, como vemos, con el objetivo de evitar los botellones. Además, se mantiene el deber de no formar parte de encuentros, fiestas o eventos, ni en exteriores ni en interiores que representen aglomeración de personas, sin aplicación de protocolos y medidas preventivas en vigor. Ya saben, hay que limitar a 6 personas el máximo de los contactos. ¿Y todo ello por qué? Pues ahora se lo cuento. Por los datos de coronavirus, en las últimas 24 horas, un día más, se han superado los 1.000 positivos. Exactamente 1.010 positivos en las últimas 24 horas, después de que se hicieran ayer 7.227 test diagnósticos. La positividad se dispara al 12,4%. Los hospitales triplican su carga en 10 días. Vemos por territorios 112 nuevos casos en Álava, 479 en Vizcaya, 398 en Guipúzcoa. Como les decimos, los hospitales ingresaron ayer 36 personas y en las UCIs hay 42 personas ingresados con COVID. Vamos a ver la situación en nuestros municipios. Como les decimos, Vizcaya está en rojo porque la expansión del virus se extiende por todo el territorio, Bilbao, Portugalete, bueno, básicamente están viendo, Ahora vamos a hacer un repaso de todas estas localidades, pero en total son 17 los municipios en rojo, 5 más del viernes, y en ellos se superan, nos lo preguntaban el viernes pasado cuando finalizábamos, pero ¿qué significa? Pues que tienen una incidencia superior a 400 casos por 100.000 habitantes los últimos 14 días. Rápido repaso que hacemos. En Abadiño suma 2 nuevos positivos, Amorebieta 9, 7 en Arrigorriaga, 5 en Balmaseda, 26 Basauri, 3 en Verango,
25 en Bermeo, 16 en Durango, 6 en Elorrio, otros 16 en Galdacao. Gorli suma 3 nuevos positivos. En la localidad encartada de Güeñes, 4 nuevos casos COVID, 11 en Munguía, 5 en Sopela y 14 en Zaya. Una pequeña pausa en esta columna porque Balmaseda llega a los 1000, o sea, 1000 casos por 100.000 habitantes. Es el que presenta la tasa de positividad más elevada de toda Vizcaya. Nos vamos a la columna de la izquierda, donde se sitúan nuestros municipios, los que habitualmente les damos información. Bilbao, 145 nuevos casos positivos, Baracaldo 27, Sestao 11, al igual que Portugalete, Santurchi 16, Trapagarán 5, Ortuella 4 y 2 más tanto en Abanto como en Musquis. Todos estos municipios en rojo. De hecho, el único que se salva es Ziérbena, que presenta 0 positivos. Nos vamos a la margen derecha y también en nivel rojo. Erandio suma 6 nuevos casos COVID, Leioa 14 y Guecho 31. Como les decimos, 17 municipios vizcaínos en el nivel rojo. Analizamos esta situación, sobre todo de qué forma afecta al sistema sanitario, con Amaya Mayor del Sindicato de Enfermería SATSE. Amaya, Arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon, Ana, buenas tardes. Buenas tardes. No sé, la palabra que es preocupación. Pues hombre, igual te diría que desesperación. Ya sí. Estamos en un ámbito que yo creo que ya toda la población conocemos cómo se está desarrollando esta pandemia, ¿no? Tampoco quiero ser tremendista, es decir, estos casos estamos viendo son índices de positividad muy altos, que principalmente lo que está indicando es que, pues bueno, pues estas medidas de quitar las mascarillas y pues lo que ha conllevado es en las personas una sensación falsa de que hemos superado la pandemia, cosa que no es cierta, y que, bueno, pues sobre todo los colectivos que están sin vacunar, pues tienen que ser muy, muy conscientes de que el coronavirus sigue estando ahí, y ya no solo porque el hecho de ser positivo en coronavirus te va a llevar a una UCI o a un fallecimiento, que afortunadamente la vacunación nos está enseñando que, pues bueno, que eso no es así, pero que el coronavirus es una enfermedad que no está exenta de casos graves. Un porcentaje de personas que se infectan van al hospital y un porcentaje de ellas acaban en la UCI, y el resto de personas también tienen que ser muy conscientes de que el hecho de que tengan un coronavirus que no les lleve a tener un caso grave e ingreso en una UCI no quiere decir que no puedan tener sus propias secuelas que les va a interferir y les va a condicionar su vida en el futuro. Estamos viendo pues, ya expertos que nos están diciendo que va a haber casos de COVID persistente en personas jóvenes con secuelas que pueden condicionar su vida para siempre, y eso creo que es algo que, bueno, pues que con ciertas medidas de higiene que ya conocemos todas y todos, como es la distancia, como es la higiene de manos, la mascarilla, cuando ahí no se pueden guardar las distancias de seguridad, no son tan gravosas y pueden ser muy beneficiosas para evitar este tipo de casos, ¿no? Que al final pues son las propias personas las que lo van a sufrir. Amaya, ¿cuáles son los efectos o los síntomas de este COVID persistente? Bueno, pues el COVID es una enfermedad que tiene una parte de cansancio. Tenemos en personas con COVID persistente pues una sensación de cansancio que les impide hacer su vida normal de una manera persistente en el tiempo, que es de difícil tratamiento y que, bueno, que nos puede parecer a priori algo que no es muy importante, pero sí que lo es, porque si tú no estás en condiciones físicas de llevar lo que es tu vida y no pueden darte ninguna solución al respecto, pues evidentemente va a condicionarte tu vida no en un momento, sino para siempre. Y luego, por otro lado, pues que el COVID es un virus que afecta neurológicamente, y dependiendo en qué nervio se ve afectado, pues podemos tener desde gente que ha perdido el olfato y que muchos meses después sigue sin recuperarlo, y el olfato es el gusto, pues como con cefaleas persistentes, con problemas neurológicos en distintos
partes del cuerpo, dependiendo de qué par de nervio se vea afectado, que pues bueno, me puede condicionar muchísimo la vida. Y es una pena, nos queda poco. Ya estamos entrando en una fase de vacunación de las personas más jóvenes. Estamos condicionadas porque ahora con el verano también el número de dosis que nos llegan son menores, pero bueno, que estamos hablando de aguantar 2-3 meses lo máximo para que ya el grueso de la población esté vacunada y bueno, pues ya nos encontremos en otro escenario. Es que la tasa más importante de infectividad se está produciendo entre el personal joven, o sea, las personas jóvenes que son las que no están vacunadas y que son las que están también muy expuestas a sufrir secuelas y en algunos casos, evidentemente, a ingresar incluso en la UCI, que ya tenemos datos también pues de que hay personas jóvenes, menores de 40 años, que están ingresadas en UCI y bueno, pues es que eso no hay que perderlo de vista. ¿Podemos decir que el sistema sanitario vasco se está tensionando? Pues sí, porque se nos junta un poco el incremento de casos, que afortunadamente no estamos, lo que digo, en la tasa de casos graves que estábamos en su momento, pero también no tenemos que perder de vista que estamos en el periodo vacacional. Y bueno, pues tenemos una falta bastante importante de determinadas categorías, de médicas y médicos de familia, de enfermeras, que además en estos momentos, pues tema de vacunación, tema de diagnóstico, de seguimiento de casos, cae sobre el colectivo de enfermería y tenemos grandes problemas para cubrir a las enfermeras. Nos están constantemente llamando compañeras que les surgen necesidades pues, de licencias de ingresos de familiares, bajas, que no se cubren y son las compañeras que se quedan, pues las que tienen que asumir el trabajo de las compañeras o de los compañeros que no están. Y eso repercute en las propias profesionales que ya están cansadas, que asumen más trabajo del que le toca y además pues están viendo que lejos de estar llegando a los últimos momentos de la pandemia, pues volvemos a estar en un incremento de casos que nos puede llegar a una eventual ola en verano, ¿no? Si no controlamos este incremento de casos, pues nos podemos encontrar en situaciones complicadas. Y lo que sí pedimos desde el Sindicato de Enfermería es que se cubran las ausencias en el caso en el que sea posible y si no es así, pues se compensa a las compañeras, ¿no? Que están asumiendo pues no solamente su carga de trabajo habitual, sino pues el de las compañeras que no están. Y eso pues es duro después de tantos meses de pandemia. Está claro, pero esta explicación, esta situación que acabas de citarnos, de compartir con nosotros, ¿se refiere también a hospitales y también a los centros de atención primaria? Sí, bueno, principalmente yo creo que se derivan los recursos allá donde es más necesario cubrirlos, necesarios en todos los puestos, ¿no? Pero bueno, siempre se tiende desde la gestión a intentar recortar el personal allá donde es más asumible, como puede ser, por ejemplo, en la primaria, que estamos teniendo grandes problemas de compañeras, de enfermeras, de matronas, que tienen que asumir por los cupos de las enfermeras ausentes, que eso al final también lleva que las personas usuarias pues se tienen que desplazar a veces de lo que es su centro habitual, que tienen más problemas para que les den una cita, para que se gestionen sus necesidades de salud. Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que somos todas y todos los que perdemos, ¿no? No solamente las profesionales, que por supuestísimo lo viven en primera persona, pero también la ciudadanía. Yo creo que ahí tenemos que hacer una reflexión importante y bueno, pues no me cansaré de decir que hay que reforzar el sistema sanitario público y que hay que hacerlo incrementando el personal. Que hay categorías como son la categoría enfermera, como es la categoría médica de familia, por ejemplo, que tenemos un déficit ya que está empezando a ser estructural de profesionales que hay que plantearse un plan de futuro para mejorar esto y además mejorar, como no puede ser de otra manera, las condiciones de trabajo de las personas que trabajan en estos ámbitos de trabajo en los que son más castigados. Hoy creo que ha estado cerrado el vacunódromo de La Casilla y también el de Yumbe. ¿A qué se ha debido? ¿A que no hay vacunas? ¿O? Sí que por un lado nos transmiten que vamos a recibir en estas próximas semanas mucho menos dosis de vacunas de lo que viene siendo habitual y por eso la vacunación de personas por debajo de los 20 años pues va a ser más lenta de lo que ha sido en otros colectivos, ¿no? Y yo creo que por otro lado también es otra pata más de lo que te estoy comentando. Es que estamos intentando desde hace tiempo reducir el número de puntos de vacunación porque eso lleva aparejado una necesidad de profesionales de enfermería, de enfermeras y de enfermeros que son los que vacunan muy importante. Y estamos trayendo enfermeras de otras comunidades autónomas, de Melilla incluso, y nos están constantemente pidiendo que si tenemos alguna enfermera que esté libre, que esté en situación de no trabajar, pues que rápidamente se la derive, porque tenemos una falta de enfermeras desde hace mucho tiempo. La pandemia eso lo ha puesto
en el más alto exponente, y lo que pedimos desde el Sindicato de Enfermería es que se adecúen las plantillas a las necesidades reales y que se haga un plan a futuro y que se incremente el número de plazas de enfermeras que salen todos los años de la universidad para poder acometer esto, porque en los próximos años se nos va a jubilar un porcentaje importante de la plantilla y vamos a tener problemas para cubrir las enfermeras, porque hasta ahora han venido enfermeras de otras comunidades autónomas, pero que ahora están volviendo a sus casas, porque también a veces pues la oferta de trabajo que se le da pues no es en las mejores condiciones, y las personas pues lo que buscan, como es lógico, son su mejor conducción individual, y al final pues las personas retornan. Tenemos personas que en su momento se han ido al extranjero a trabajar porque aquí no se les dio un proyecto de vida, que han montado su vida en el extranjero y que ahora es más difícil decirles que vuelvan, sobre todo si no se les oferta una estabilidad. Y con la precariedad y la tasa de temporalidad que tenemos ahora mismo en Osakidetza, pues eso es complicado. Ya, está claro, desde luego. Pero eso, teniendo en cuenta que mañana comienzan a vacunarse el colectivo de los más jóvenes, que es de 16 a 29 años, no sé si habéis recibido alguna indicación de Osakidetza o que esto va a ser masificado, porque claro, es un colectivo muy, muy amplio de jóvenes. Te diría que sí, estamos hablando de 270.000 personas, pero bueno, ha habido colectivos de otras franjas de edad que son más numerosos. Y bueno, nuestras compañeras enfermeras y enfermeros han demostrado que habiendo vacunas, vacunan a toda máquina, y que bueno, pues se avanza mucho. Yo creo que vamos a estar quizás pues más condicionadas por el número de dosis de vacunas que se nos haga llegar por estar en periodo de verano, entiendo, que por la capacidad que tienen las profesionales de vacunar, ¿no? Va a haber el AVIA, bueno, hoy el técnico y el jueves el comité asesor del AVI, también en Madrid parece que podría hablarse del tema de las mascarillas. ¿Cuál es la petición que se hace desde el Sindicato de Enfermería SATSE con respecto al uso de la mascarilla? Bueno, yo creo que lo más importante es que yo creo que la transmisión está claro que es el interior. Y muchas veces desde el Sindicato de Enfermería hemos hecho dos llamamientos muy importantes. Por un lado, es que se midan los niveles de CO2 en los espacios cerrados, y que en ese sentido pues también quiero hacer un llamamiento, ¿no?, a que se haga esa medición de CO2 en los centros sanitarios, ¿no?, porque a veces se pone el foco en la hostelería, en otros ámbitos, y se nos olvida mirar pues lo que son también los ámbitos sanitarios, que también nuestras compañeras están trabajando muchas horas en espacios cerrados que deberían de ser objeto de medición sobre la persistencia o no de aerosoles en esos medios. Y luego, por otro lado, pues el uso de la mascarilla FP2, ¿no?, que sabemos que es una mascarilla que es más agobiante en el uso, pero es verdad que es mucho más segura, porque si no tenemos que olvidar que es la mascarilla que se usa con pacientes positivos en entornos de alta carga viral, y es la que nos ha llevado a mantenernos sin contagio. Y en ese sentido yo lo que les haría también de llamamiento a todas las personas en general, y en especial a los colectivos que están sin vacunar, que estamos con una variante Delta, que es la India, muy persistente, muy contagiosa, y que no pierdan de vista lo que son las medidas, que el uso el no uso, mejor dicho, de mascarilla en el exterior tiene que llevar aparejado evidentemente la distancia de seguridad. En el momento en que yo, bien porque la aglomeración de personas, o bien pues porque me apetece estar más cerca de las personas con las que estoy, amigos, familiares, no se nos tiene que olvidar usar la mascarilla. La mayoría de la gente ya tiene la segunda dosis y por lo tanto también se relaja mucho. Estamos escuchando casos de contagios cuando ya tienen la vacunación completa. No hay una regla tampoco aquí fija, ¿no? O sea, ¿por qué se contagia habiendo recibido ya las dos dosis? Es que yo creo que a veces igual en lo que es la transmisión de la información se ha trasladado como una imagen falsa de que cuando uno está vacunado o vacunado es imposible coger el coronavirus. Eso no es así. O sea, estamos expuestas y expuestos, igual que con la gripe. Estamos vacunados y podemos coger la gripe igualmente, pues con el coronavirus o con cualquier otra infección es igual. La diferencia que marca la vacunación es la posibilidad que yo tengo de desarrollar un cuadro grave de coronavirus que me pueda llevar al hospital o a la UCI, a la muerte o a secuelas importantes. Y eso es lo que afortunadamente vemos que también nos trae la vacunación, ¿no? Una disminución
pues bueno, de la tasa de infectividad de las personas vacunadas, y que en el caso de que esas personas se infecten, los cuadros que desarrollan ya son cuadros leves, no son cuadros graves. Por eso sí que debemos de seguir manteniendo las distancias y las medidas de seguridad, todas las personas, las vacunadas y las no vacunadas, y por eso hago un especial llamamiento a las personas jóvenes que están sin vacunar, que son las que están más expuestas en primera persona, no solamente a coger el coronavirus, que eso lo podemos coger todas, sino a desarrollar cuadros que puedan ser más graves y que les puedan ocasionar pues secuelas importantes, incluso el fallecimiento, porque la edad no exime de tener un caso grave de coronavirus. Y entonces, en ese sentido, son ellas y ellos los que tienen que ser conscientes, ya no por el resto de personas, por su protección individual. Y evidentemente que, por supuesto, mientras podamos mantener el coronavirus a raya entre todas y todos, pues mejor, porque vamos a estar en mejores situaciones en los centros, porque vamos a estar con una mejor salud poblacional y además vamos a evitar el desarrollo de variantes que nos podrían llevar a encontrarnos con una variante entre la cual estar vacunado no te preserve, por el hecho de que el virus cambia sus anchas entre las personas, ¿no? Y yo creo que ahí pues no nos queda tanto para vacunar casi a la totalidad de la población, y es, pues bueno, aguantar un poquito más los meses de verano. Ahora ya pues nos hemos quitado las mascarillas en el exterior, que es un alivio psicológico, yo creo que para todas las personas, pero siempre y cuando no perdamos que hay que mantener las distancias igualmente. Y que estamos inmersos en una quinta ola y hemos vuelto hasta a situaciones de atrás, cuando pensábamos que ya salíamos, porque hemos fallado. En definitiva, hemos fallado todos. No vamos a echar la responsabilidad ni la culpa a los jóvenes, pues porque esto me imagino que aquí tenemos que ir todos de la mano, ¿no? Sí, yo creo que es algo que, tenemos que hacer de lectura a toda la sociedad. Sí que es verdad que, bueno, la población que no está vacunada, pues está más expuesta no solamente a cogerla, sino a transmitirla. Entonces, es evidente, pues que claro, en esa época, en esa franja de edad, es donde se ve que los casos son mayores, ¿no? Hemos ido viendo cómo en todos estos meses de vacunación se empezó por las personas más mayores en las residencias, que en cuanto llegaba la vacunación bajaba la tasa de positivos y, bueno, y los casos graves, sobre todo, y los fallecimientos, que yo creo que a futuro también nos tendremos que acostumbrar, ¿no?, a que haya una cierta tasa de positividad, pero eso tiene que ser al futuro, cuando ya el número de personas que puedan estar expuestas a tener un caso grave de coronavirus, ingresar en hospital, en la UCI o la muerte, sea pues muy pequeña, ¿no? Pero al futuro sí que es verdad, como dicen los expertos, que en un futuro nos tendremos que acostumbrar a que el coronavirus, porque estemos vacunados, no va a desaparecer. Lo que se intenta con la vacunación es evitar estos casos graves, el fallecimiento, las secuelas graves y el colapso del sistema sanitario. Y para eso yo creo sinceramente, desde mi humilde perspectiva, que no nos queda tanto y que falta, pues bueno, pues aguantar el verano y bueno, pues disfrutar todas y todos, que tenemos muchas ganas, pero con cierta pues sentido común. Es verdad, con sentido común, con responsabilidad, que esto tenemos que pasarlo rápido, aunque aprendamos luego en un futuro a convivir con ellos. Amaya, muchísimas gracias como siempre y disfruta, no sé si tendrás vacaciones o no, pero bueno. Me queda un tironcito para agosto, sí, pero yo creo que ya necesitamos todas las personas vacaciones y disfrutar con conciencia y con sentido común. Efectivamente, pues disfruta de tus vacaciones, merecidas vacaciones. Gracias, Amaya. Muy buenas tardes. Un abrazo a vosotros. Vacaciones merecidas no solo a Amaya, todo el personal sanitario, que, Julín, si es que cargamos sobre ellos toda la responsabilidad, sobre ellos, el personal sanitario y sobre las vacunas, lo que vemos que es como la única solución para salir de esta. Hoy, por ejemplo, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha dicho que ya el tanto por ciento de población vacunada a nivel del Estado, ha dicho que para esta semana se prevé 1.700.000 nuevas dosis de Pfizer. Luego les comento también lo de AstraZeneca. Y bueno, son declaraciones que ha hecho pues en el transcurso de su participación en el curso de verano en la Universidad de Madrid. Ya hemos administrado más de 50 millones de dosis en el último informe del viernes. Ya superamos el 60% de la población de nuestro país con al menos una dosis. Y esperamos alcanzar en estos días, puede que hoy sea uno de ellos, el hito de tener al 50% de la población de España con pauta completa, es decir, 1 de cada 2 ciudadanos españoles pauta completa. Y también esperamos alcanzar en esta semana el hito de tener
a 25 millones de personas con pauta completa de vacunación. Las vacunas representan muchas cosas con carácter general, pero especialmente las vacunas contra la COVID-19 en este momento, en este país o en cada uno de los países que conforman el planeta, representan el horizonte de esperanza. Son nuestra oportunidad de presente, pero sobre todo nuestra oportunidad de futuro. El Gobierno de España es muy consciente de esta situación y por eso ha hecho de esta esperanza el motor más poderoso para impulsar nuestro trabajo día a día. El presidente del Gobierno lo ha dejado clara en diferentes ocasiones. Las vacunas nos van a permitir iniciar el proceso de recuperación y de transformación que nuestro país precisa. Bueno, pues la vacunación es la clave de todo, iba a decir de todos los males, no, pero de todos los parabienes. Como les decimos, 1.700.000 nuevas dosis de Pfizer que van a llegar esta semana. Se va a dejar de administrar la dosis de AstraZeneca, por lo tanto, no se espera además que llegue ya ninguna dosis ni al Estado ni tampoco a Euskadi. No se van a repartir, no se van a distribuir, no se va a administrar AstraZeneca. ¿Y eso por qué? Porque era una vacuna en principio destinada al colectivo de edades comprendidas entre los 60 y los 69 años, también a los menores de esa edad con trabajos esenciales. Les recuerdo el tema de los sanitarios, de policías, de bomberos que recibieron la primera dosis de AstraZeneca, han recibido la segunda. También están esperando los mayores de 60 años recibir la segunda dosis de AstraZeneca. Eso ya lo tienen guardada, pero este colectivo dicen que termina ya con su proceso de vacunación y entonces para los más jóvenes que empezarán mañana y el resto pues será la Pfizer, va a ser Moderna, incluso pues Janssen si empiezan a llegar. Por lo tanto lo que tienen lo administrarán y ya no se espera que llegue ninguna más. También se está hablando de la tercera dosis de refuerzo. Sanidad lo va a analizar, no va a ser de hoy para mañana, tampoco se espera que pase el Consejo de Salud que habrá mañana, ni el interterritorial de los miércoles, pero bueno, es algo que tienen pendiente, que tienen encima de la mesa. Y por cierto, lo que sí está encima de la mesa el miércoles en el pleno del Congreso, o sea, el de Madrid, ese que aplauden siempre cuando uno habla, y el otro también, pues se van a decidir 4 reales decretos leyes. Uno de ellos, la convalidación o derogación de la rebaja del IVA en la factura electrónica, pues bueno, no sabemos qué pasará. Rebaja del IVA de la factura electrónica. Bueno, no la van a cambiar, que no lo van a rebajar. Venga, hacemos aquí una pelotilla, no lo van a rebajar. El uso de la mascarilla en exteriores. ¡Ay! Aquí sí ya no sé qué van a hacer, ya no lo tengo nada claro. Dijeron que la mascarilla no hacía falta usarla en exteriores, siempre que hubiera una distancia de seguridad de 1,5 metros, etcétera, etcétera, pero lo tienen que ratificar en el Pleno. ¿Qué va a pasar? ¿Lo ratificará? ¿O en vista de los datos de contagios lo anularán? ¿Qué opinan? ¿Qué van a hacer? Pues eso lo veremos el miércoles. Bueno, otro Real Decreto que tiene que aprobar, la reducción de la temporalidad en el empleo público. Bueno, de esto vienen hablando mucho tiempo. Funcionarios que no son funcionarios, que son interinos, que llevan concadenando contratos, pero dentro de la administración, y entonces pues tienen que darles una solución. También les hemos hablado muchas veces de este tema, pues pasará el miércoles al debate plenario. Y luego adopción de medidas en el ámbito cultural y deportivo, es decir, bueno, pues abrirán un poquito más la mano en este sentido y poco más. Eso básicamente es lo que habrá el pleno en el Congreso. En Euskadi de momento no sabemos si va a haber pleno. La semana pasada no hubo actividad parlamentaria de ningún tipo y esta semana, de momento hoy, no ha habido nada. No sabemos si habrá pleno. Hombre, antes de que termine julio yo creo que algún pleno tendrán que celebrar, o por lo menos el estado de las autonomías, el estado de Euskadi, que eso es algo que todos los años se celebra. Yo ya se lo contaré cuando nos diga.
Bueno, el 62% de los vascos inmunizados contra la COVID y el 75% tiene una dosis. ¿Cuánto es el 62%? Pues 1.169.000 vascos, lo cual no quita, porque queda mucha gente sin vacunar, que son los más jóvenes, los que más movilidad tienen y los que se están contagiando, además de esta variante Delta, que como nos explicaba Amaya Mayor del Sindicato de Enfermería, tiene mucha presencia y es muy contagiosa. Por cierto, mensaje para 30.000 vascos mayores de 30 años que rechazan vacunarse. Hombre, ¿no son muchos? Bueno, suponen el 1,9% de la población la que ha dicho yo no me vacuno. ¿Qué quieren que les diga? Pues si todos opinamos lo mismo, pues apaga y vámonos y esto no se soluciona. Bueno, pues 30.000 vascos, el 1,9% de la población de Euskadi rechaza ser vacunado. Bueno, pues tampoco tendrán el pasaporte COVID, tampoco podrán viajar al extranjero. Bueno, luego les hago también una pequeña mención a lo de Inglaterra, porque creo que han aumentado las reservas en avión para venir, claro, a las zonas turísticas de británicos. Bueno, ¿saben por qué? Porque Boris Johnson, que ya ha decretado hoy el Día de la Libertad, Freedom Day, entonces ya ha retirado todas las medidas coercitivas y ha quitado la cuarentena a aquellos turistas británicos que pasen sus vacaciones aquí y que luego tengan que volver. Entonces, claro, ha sido, que ya, pues estupendo, todos a las vacaciones. Quiero que escuchen otra vez al director de la Ertzaintza, que ha hablado ha calificado algo así como comportamiento poco solidario de los que tienen ganas de fiesta, de los que incumplen las nuevas medidas, de los que generan ahora los contagios. Dice que si hablamos del colectivo de los jóvenes es algo que entiende, porque han hecho mucho esfuerzo, están saturados por el tiempo y por todo este coronavirus que está durando mucho. Como les decía, en Santurce ha sido algunas de las localidades donde más conflictividad se ha dado por este tema de los botellones. Lo que hace Rodrigo García, el director de la Ertzaintza, es un llamamiento a la responsabilidad. Le escuchamos. Sí, excepto los dos que he señalado esta madrugada, que son los de Santurce y de Bermeo, cuando han acudido las patrullas se han ido disolviendo sin grandes complicaciones. Han sido, pues como siempre, concentraciones pues en playas, en entornos en los que se suele acumular el personal pues a estas horas de la madrugada. Pues a las ganas de fiesta, lo he comentado antes, ¿no? Al final, bueno, pues las personas que acuden a estos lugares son jóvenes, todos lo hemos sido y estamos un tanto pues saturados de esta situación, ¿no? Que se está alargando mucho tiempo. Entonces, esa es un poco la realidad, ¿no? Esas ganas de fiesta y de disfrutar, pero yo creo que hay que hacer un llamamiento, hacer un pequeño esfuerzo, un último esfuerzo para que no se nos tuerza el verano y la vuelta a las clases sea más ordenada y podamos seguir con el currículum habitual. La verdad es que es una pena, o sea, el personal, los estudiantes, pues no han podido atender, por ejemplo, el programa Erasmus con facilidad. Entonces yo creo que también hay que hacer esa reflexión, ¿no? Hagamos un último esfuerzo para que el próximo curso sea un curso más normalizado y podamos hacer todas las actividades que han sido habituales en los últimos años. Bueno, en términos generales, la población se ha comportado bien en toda la pandemia. Las sanciones que se impusieron al principio tampoco fueron tantas y ahora mismo
pues con esta norma, esta última en concreto del Lehendakari, que es una norma adecuada para hacer frente a lo que estamos viviendo en la actualidad, pues como he comentado antes, se ha actuado con responsabilidad porque al final es una decena o una docena de incidentes. No son tantos. Pero bueno, pues sí que hay esos comportamientos más que egoístas, pues son, pues bueno, de que no ven más allá de decir, bueno, pues voy a disfrutar que lo merezco, ¿no? Que al final es eso, ¿no? Tengo 17, 18 años y me lo merezco, y es verdad, se lo merecen. Es una juventud que este año y medio pues lo está pasando mal, y aunque sea normal, pues hay que hacer ese llamamiento a la responsabilidad. Llamamiento a la responsabilidad y comprensión también a este colectivo que efectivamente, como todos y todas, pues lo hemos pasado muy mal durante este tiempo de pandemia y este confinamiento. Hacía alusión el director de la Ertzaintza a la derogación por parte del Tribunal Constitucional del estado de alarma y, por lo tanto, a las multas, sanciones que se interpusieron durante el mismo. Ha dicho que aquí las multas, en función de esta nueva situación, quedan paralizadas. Con las sanciones y tras con la sentencia del Tribunal Constitucional, lo que hemos hecho es paralizar la tramitación de los expedientes sancionadores que se iniciaron correspondientes al primer periodo de la normativa de la época de la pandemia, ¿no? La situación del estado de alarma del primer periodo. Lo hemos paralizado. La verdad es que desde el Gobierno vasco se ha hecho un esfuerzo ímprobo en iniciar prácticamente la totalidad de todas las sanciones que se interpusieron por parte tanto de Ertzaintza como de las policías locales. Por lo tanto, la labor de esos agentes ha sido reconocida en el sentido de que esos expedientes se han iniciado. Yo me quedo con que la conducta de esas personas, que ya digo que son pocas, 20.000 sanciones entre 2.200.000 habitantes que convivimos en Euskadi, no es mucho, pero yo sí me quedo con que la actitud o la actuación de esas personas era reprochable desde el punto de vista administrativo y susceptible de ser sancionada. Si no hubiésemos actuado, la situación probablemente hubiese sido mucho peor. En aquel momento hay que recordar que se estaba aplaudiendo a esos profesionales sanitarios. Nos hemos olvidado de esa situación. Las cuestiones hay que contextualizarlas, ¿no? Entonces, esas sanciones se iniciaron porque se entendía que era necesario. Ahora se han tramitado prácticamente o se han resuelto la mitad. 5.000 de ellas incluso las han abonado y hemos percibido 1,5 millones de euros. Esa es la duda, eso es lo que tendremos que analizar, qué es lo que se va a hacer con esas, y el resto pues se han paralizado en el estado de tramitación en el que se encontraban. Pero desde luego no nos arrepentimos de haber iniciado esas sanciones, porque sirvieron para lo que tenían que servir en ese momento. Yo entiendo y respeto a los pronunciamientos de los jueces, como no puede ser de otra manera, pero el derecho a la movilidad es importante y es un derecho fundamental, pero también tendría que recordar que también hay otro derecho, que es el derecho a la salud, y debe de tenerse en cuenta, y se entiende que también los jueces y los magistrados pues tienen que también dictar sus resoluciones judiciales atendiendo al contexto en el que se producen. Pues yo, como padre que soy de 3 hijas e hijo, lo entiendo perfectamente, ¿no? Sé que es difícil,
pero lo he comentado antes, queda poco. Nos queda prácticamente, si en lo que nos queda de verano somos capaces de darle la vuelta, vamos a poder afrontar el siguiente curso escolar en una mejor situación, y yo les animaría a hacerlo. También por respeto a sus familias, a sus abuelos, abuelas. Y bueno, esta madrugada en concreto hemos practicado 26 identificaciones, hay 11 actas de denuncia y 4 detenidos. Cuando actuamos, lo actuamos de una forma escalonada y proporcional. La policía vasca, la Ertzaintza y las policías locales actúan con proporcionalidad. Lo primero que se hace es informar. Esa información, que también viene de la mano de los ayuntamientos, que a través de bandos o de carteles o de señalización dice dónde se puede estar y dónde no. Nosotros también, cuando acudimos, informamos. Como es en la mayoría de los casos, y como hemos visto, el personal se ha ido disolviendo, caso de que no atiendan al requerimiento de la policía, es cuando entonces se le puede proponer para una sanción administrativa, porque ha habido una desobediencia a un agente de la autoridad. Y en los pocos casos, que ya digo que solo han sido en Santurtzi o en Lekeitio, en el que se han producido movimientos de vallas o arrojamiento de botellas o insultos a los agentes, en esos casos es cuando hay una obstrucción o hay una resistencia manifiesta, cuando se practican las detenciones. Me quedo con los datos que completaban la primera parte de las declaraciones del director de la Ertzaintza en torno a los incidentes o incumplimiento de las medidas este fin de semana, que se han saldado con 26 identificaciones, 11 actas que se han interpuesto y 4 detenciones. El director de la Ertzaintza también ha informado muy brevemente de que continúa las labores de búsqueda del presunto autor del maltrato contra su expareja, una agresión que ha tenido lugar este fin de semana en Baracaldo. La investigación sigue su curso, pero de momento no hay novedades. Efectivamente, todavía no hay novedades hasta ahora, a las 16:36 horas 4:36 de la tarde, pero por otra parte, el fin de semana, en concreto ayer, los servicios de emergencia tuvieron que rescatar a un nuevo montañero que se extraviaba en el macizo del Gorbea. Era poco antes de las 2 de la tarde de ayer domingo, y los servicios de emergencia de Euskadi se movilizaban hasta el macizo del Gorbea para rescatar a un montañero que se había extraviado en la vertiente alavesa del Gorbea, en las inmediaciones de la cima llamada Bañadero. Un helicóptero de la Ertzaintza, con efectivos de la sección de montaña de la Unidad de Vigilancia y Rescate, accedía al lugar. Localizaba en buen estado de salud al montañero desorientado y procedía a su rescate. Afortunadamente todo terminó en un susto. Hablamos ahora del Lehendakari Iñigo Urkullu y un poquito de economía, porque enseguida abordamos el tema del turismo. Como les decimos, el Lehendakari apuesta por avanzar hacia un modelo de agricultura, habla de la agricultura sostenible, preservando el espacio rural y fomentando la actividad económica. Gobierno vasco busca así situar Euskadi como referente de bioeconomía en el sur de Europa y como modelo de agricultura ecológica y lucha contra el cambio climático. Lo decía así en la inauguración de la granja de recría de Euskaber, un proyecto que responde a la demanda de alimentos más saludables y respeta tanto el medio ambiente como el bienestar animal de la producción. Esta nueva granja responde a una tendencia social creciente, porque las y los consumidores solicitamos productos más sanos y saludables. Compartimos vuestro objetivo, que es ofrecer un producto de calidad y contribuir al cuidado del medio ambiente. Compartimos vuestras prioridades,
calidad de vida del baserritarra, bienestar animal, respeto al medio ambiente, garantía sanitaria del producto. Compartimos también lo que significa vuestro modelo de vida, porque contribuye a un desarrollo rural sostenible y al impulso del Basque Green Deal, el Pacto Verde Vasco. El sector primario representáis un activo fundamental como elemento transmisor de valores culturales, sociales y medioambientales. Con este proyecto sumáis el respeto a la tradición y la protección de nuestro patrimonio agroalimentario con la innovación para mejorar la competitividad del sector primario. La agricultura local es una vía para garantizar una producción alimentaria sostenible y de calidad. Entronca con nuestro modelo de desarrollo humano sostenible, genera empleo y contribuye a proteger el medio ambiente. El mantenimiento del medio natural y la lucha contra el cambio climático no podrían entenderse sin un sector primario vasco sólido e innovador, generador de riqueza y empleo. Euskadi apuesta por avanzar hacia un modelo de agricultura más sostenible, preservando el espacio rural y fomentando la actividad económica. Nuestro objetivo es situar Euskadi como referente de bioeconomía en el sur de Europa y como modelo de agricultura ecológica y lucha contra el cambio climático. Trabajamos para impulsar el Plan de Desarrollo Rural de la Política Agraria Común, de la PAC, para Euskadi, y avanzar hacia una agricultura del siglo XXI innovadora, sostenible y respetuosa con la salud de las personas y el medio ambiente. Estos son nuestros compromisos: modernizar y mejorar la competitividad de nuestro primer sector y la industria alimentaria, incentivar el desarrollo de proyectos innovadores en el sector agroalimentario, fomentar el emprendimiento en el área de alimentación, desarrollar certificaciones de calidad en producciones ganaderas. Vamos a seguir negociando para alcanzar un acuerdo en el marco de la Política Agraria Común 2023-2027 antes de fin de año. Este ha sido el compromiso esta misma semana también. Euskadi siempre ha demostrado una gran capacidad de ejecución de los fondos de desarrollo rural europeos. Nuestro objetivo es avanzar en el reconocimiento de la singularidad del modelo productivo de la cornisa cantábrica. Queremos que el modelo sectorial agroganadero de Euskadi, reflejado de forma clara, y así quede en el nuevo Plan Estratégico de la Política Agraria Común. Mientras tanto, el consejero de Turismo, Javier Hurtado, participaba en el encuentro de comunidades autónomas del Camino de Santiago, dentro del Plan Nacional Turístico Xacobeo 2021-2022. Euskadi recibirá 5,5 millones de euros para el potencial turístico del patrimonio relacionado con el Camino de Santiago. Y estas imágenes que ven corresponden a la presentación de la segunda edición del Festival Marítimo de Pasaya, que se va a desarrollar del 26 al 29 de mayo del 2022. Este festival tenía que haberse celebrado en el 2020, pero ha quedado retrasado por la pandemia. Javier Hurtado, consejero, ha estado en esta presentación y explica los pormenores y los eventos que se van a desarrollar en el mismo. Es verdad que este segundo Festival Marítimo de Pasaya que hoy presentamos es, como ya lo fue la primera edición, un esfuerzo conjunto de las instituciones, y así lo demuestra el acto y la rueda de prensa que estamos realizando hoy de forma conjunta. Por fin podemos estar todos hoy aquí presentando una edición que debería, como ya saben, haberse celebrado en 2020 y que la pandemia ha retrasado, como tantas actividades y eventos. Hoy los datos de la pandemia que nos llegan son sin duda preocupantes, pero las instituciones tenemos que tener puesta la mirada tanto a corto como a largo plazo. Hemos aprendido mucho conforme a la pandemia ha evolucionado y ahora, pese a las cifras que manejamos, disponemos de una de las herramientas más excepcionales, que son las vacunas. Un elemento que hace que la situación de hoy no tenga que ver nada con la de hace un año. Por eso, con cautela y con la certeza de que queda todavía camino por recorrer, hay que planificar la celebración de eventos tan relevantes como es este festival, que contará con todas las medidas de seguridad gracias a la experiencia que nos ha proporcionado la gestión de esta crisis. Y confiamos además en que la pandemia pueda pronto entrar en una fase de estabilización
conforme aumente el número de colectivos vacunados. Por eso, con la mirada en ese ansiado futuro, me satisface poder participar hoy en esta presentación del segundo Festival Marítimo de Pasaia por varias razones. Primero, porque es una muestra más de la recuperación de eventos y actividades en la que nos vamos encaminando poco a poco. Segundo, porque eso supone que su primera edición fue todo un éxito y, como bien ha explicado la alcaldesa, con más de 125.000 asistentes, y de esta forma poder dar continuidad a un evento importante en la rehabilitación de Pasaia y su comarca y en su promoción como lugar de interés turístico. Y tercero, porque este proyecto se alinea con nuestra estrategia de desestacionalización y descentralización para dar impulso a las zonas y recursos menos conocidos. Y además es un evento con impacto en los mercados emisores internacionales, cuyo crecimiento ha frenado esta pandemia y cuya recuperación empezamos y queremos reforzar. Pasaia es cuna de grandes marinos y puerto referente de los balleneros vascos durante siglos. Tuvo astilleros fundamentales en los siglos XVI y XVII, que se caracterizaban por su especialización en la fábrica de naves de gran porte, naos, galeones, navíos de línea y fragatas, y otra, como la San Juan, que se reconstruye ahora en Albaloa. ¿Qué mejor lugar, por tanto, para la celebración de un festival marítimo que Pasaia? Ya se vio el gran interés que despertó su primera edición y que reviviremos en 2022, mostrando la cara más dinámica y festiva de Pasaia, llenando la bahía de color, tradición marinera y espectaculares barcos. Un festival que nació con la ambición de venir para quedarse y, sobre todo, situarse entre los festivales marítimos más importantes. Además, la celebración de esta segunda edición del festival coincide con el 500 aniversario de la primera circunvalación marítima del Elcano y Magallanes. Durante cientos de años, Pasaia ha vivido mirando al mar. Y en ese devenir caprichoso de las mareas, nuestra cultura se ha hermanado con otras. Nuestro puerto, el lugar donde los mejores barcos, hasta entonces inimaginables, se diseñaban y construían. Una herencia de saberes y oficios que nuestro pueblo comparte con el mundo. Y nos interesamos ahora cómo está transcurriendo la temporada turística, es decir, el verano, en los alojamientos rurales de Euskadi. Hablamos con la gerente de Necatur, con Idoia Escurdia. Arratsaldeon, Idoia, muy buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. ¿Se están cumpliendo las previsiones? Pues mira, pues en nuestro caso la verdad que a pesar del contexto, ¿no?, que actualmente estamos teniendo en cuanto a datos, por el momento sí, por el momento nosotros estamos satisfechos con los datos que tenemos, teniendo en cuenta que estamos con una ocupación en julio de un 60%, que justamente es el mismo dato con el que cerramos en el 2019, es decir, estamos con datos pre-COVID. Y agosto también, pues en esos momentos estamos teniendo una ocupación de un 70%, agosto 2019 cerramos con un 83%, y la verdad que son datos también bastante buenos, incluso superiores a los que teníamos en estas mismas fechas para agosto del 2019. Por lo tanto, como digo, por nuestra parte, satisfechos siempre y cuando pues esto no cambie, ¿no? También es verdad que estamos con un poco de preocupación. Estamos, claro, estamos todos pendientes de a ver qué pasa con estos altos índices de contagio que estamos viviendo ahora. Respecto a los datos, son buenos.
El turismo, las personas que están acudiendo a estos alojamientos rurales, ¿de qué perfil son? Y sobre todo, si son autóctonos del Estado, extranjeros. Mira, pues sobre todo estamos hablando de un perfil familiar, turismo familiar, lo que es matrimonio con hijos en la mayoría de los casos, parejas, pero más son familias. Y sobre todo lo que estamos viendo es que la procedencia es estatal, especialmente y completamente estatal, procedencia de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y también de otras comunidades o territorios de cercanía como pueden ser Navarra, Castilla y León. En cuanto a extranjeros, la verdad que poco, muy poco. Tenemos, la verdad que los datos son mínimos y sobre todo estamos hablando de un cliente francés, el que por el momento estamos recibiendo y el que estamos haciendo reservas. Sí, es cierto que también tenemos otras procedencias, pero ya de manera más puntual, pues reservas de Holanda, reservas de Bélgica, pero como digo, ya son procedencias más puntuales. Tengo entendido que el territorio más demandado es Álava. Pues mira, pues sí, la verdad que Álava hasta hace unos años era quizás la provincia, ¿no? Que quizás le costaba, ¿no? Tener datos mejores y pues sí es verdad que en los últimos años ya estaba subiendo los datos y este contexto COVID pues le está favoreciendo de alguna manera, ¿no? Y es cierto, de las tres provincias quizás el que también más margen de crecimiento tenía era Álava, pero también es el que mejores datos está teniendo. Los tuvo en los datos de Semana Santa y cara a lo que es a verano, si los comparamos con 2019, pues la subida en el caso de Álava, estamos hablando de un 5% de subida, lo que teníamos en estas mismas fechas. Y hay que tener en cuenta que en Álava ahora mismo tenemos una ocupación de un 50% y en el 2019 es verdad que cerramos con un 65%, pero entendemos que vamos a ir acercándonos a esas fechas y agosto también, pues los datos son bastante buenos, con un casi 58% de ocupación en estos momentos. Lo que está claro es que las familias que escogen un agroturismo no buscan unas vacaciones de sol y playa, ¿no? No, ya teniendo en cuenta el destino que tenemos en Euskadi, ¿no? Sobre todo son familias que es verdad que lo que hemos visto es, en primera instancia, sobre todo nos piden alquiler interno, pues apartamentos, casas enteras, es lo que más se ha demandado, entendiendo también pues, que lo que quiere es una privacidad, menor contacto, ¿no? con otros clientes y sobre todo pues al venir a Euskadi, lógicamente pues yo creo que uno de los factores importantes es la gastronomía que tenemos, el paisaje, recursos turísticos pues muy prestigiosos turísticamente hablando, ¿no? Y que bueno, el sol, el playa pues no es uno de nuestros reclamos. Y bueno, pero yo creo que tenemos rincones estupendos en los tres territorios, ¿no? que hacen que siga viniendo gente y que los datos y que vayamos remontando también, ¿no? Dentro de este contexto en el que nos encontramos. Si bien es cierto que claro, la situación y los datos epidemiológicos nos afectan directamente al turismo, nos afectan también a nosotros, a los alojamientos rurales. Y si estamos viendo ya en las últimas semanas, pues que ya estamos teniendo ya más preguntas, ¿no? De cómo estamos, cuál es la situación, cuáles son de alguna manera las medidas que se están tomando o tenemos aquí. Y sí que quizás eso nos preocupa un poco porque dependiendo de cómo estén los datos de incidencia y las medidas que se vayan a adoptar, pues puedan afectar tanto a que podamos tener cancelaciones, que por el momento no es el caso, pero sí puede afectar también a que el ritmo de entrada de reservas se reduzca, ¿no? Y sí es cierto que eso en la última semana sí ya lo hemos notado, es decir, ya hemos notado que está entrando menos reservas, ¿no? Por lo tanto, sí que de alguna manera con cierta preocupación, ¿no? Y dependiendo, pues como digo e insisto, de la situación sanitaria. En cualquier caso, algo que les tiene que dar confianza, por lo que he visto en vuestra página web, en la de Necatura, es que las cancelaciones son gratuitas, ¿no?
Sí, desde el primer momento nosotros lo teníamos muy claro que las cancelaciones en este contexto y siendo por motivo COVID son totalmente gratuitas para nuestros clientes, hay que tener una total flexibilidad. Y luego también yo apuntaría un segundo punto también para ofrecer esa tranquilidad, ¿no? Los protocolos que se han implantado de contingencia, los planes higiénicos sanitarios son muy rigurosos. Desde el primer momento y desde que empezamos el año pasado con esta situación y desde el ICTE que se nos solicitó esa implantación, estamos siendo, como digo, muy rigurosos en todos nuestros establecimientos y de hecho pues el año pasado en un estudio que se hizo por parte de la Agencia Vasca de Turismo, Basquetour, a turistas que se acercaron en verano pasado a Euskadi, la tipología de alojamientos mejor valorada en cuanto a seguridad, limpieza, pues fueron los alojamientos rurales, ¿no? En ese sentido, pues entendemos que se está haciendo un trabajo riguroso con una flexibilidad en las cancelaciones, porque entendemos que... Y luego un tercer factor también, el precio. Que el precio también... nosotros en ese sentido a nivel general se están manteniendo los precios que teníamos antes del COVID, con un esfuerzo, con un gran esfuerzo, porque hay que tener en cuenta que los márgenes son menores. ¿Menores por qué? Pues porque hay unos costes económicos en cuanto a productos COVID, geles, mascarillas, productos de limpieza que tienen mayor coste porque tienen que ser virucidas, y también porque el tiempo de trabajo pues es mucho mayor. Si antes una media de limpieza de una habitación pudiera ser pues 35 minutos, pues ahora mismo es que son casi 50, casi una hora. Es decir, hay una mayor dedicación de tiempo a la limpieza, y no solamente en la limpieza, sino también en la atención al cliente, porque hay que trasladar más información, hay que aclarar muchas dudas. Y con todo eso, pues la dinámica general, como digo, es mantener esos precios, porque entendemos que también, pues bueno, tenemos que también fidelizar a nuestro cliente, ¿no? Que es una también de las características de nuestra tipología alojativa, incluso con un grado de fidelización mayor que otras tipologías alojativas, y queremos seguir caracterizándonos por eso, ¿no? Es decir, que el que venga, se aloje en un alojamiento rural, se sienta seguro, tranquilo, cumpliéndose las expectativas, ¿no?, que pudiera haber tenido antes de acudir a Euskadi y alojarse en nuestros alojamientos, y que luego, sobre todo, pues que cuente, ¿no?, que cuente. El boca a oído al final es la mejor promoción y publicidad para nosotros, y por lo tanto insistimos mucho en eso, ¿no?, en ser profesionales, en ofrecer un buen servicio de calidad, con seguridad y además con total flexibilidad y con un precio pues muy asequible, ¿no? Entonces, poniéndoselo fácil al cliente. ¿El cliente, el turista, en términos generales, repite? Sí, mucho. Y además también, y los datos así, los estudios también así lo indican, ¿no?, que en este contexto ha habido un cambio de consumo. Por parte también de los turistas, ¿no? Y uno de los factores que más se valora, incluso antes que el precio, es la seguridad, la tranquilidad a la hora de viajar, a la hora de alojarse. Y ahí pues hay clientes que si antes ya lo hacían, ¿no?, y repetían el alojamiento, incluso tenemos clientes pues que vienen desde hace 15 años, 20 años, segundas generaciones, es decir, que se ha visto, ¿no?, cómo ha ido ampliándose la familia, ¿no?, y que en este contexto todavía más pues optan por incluso alojamientos que ya conocen, porque pues van a estar más tranquilos, más seguros y más cómodos. Si me permites la comparación, es como irte de vacaciones a la casa del pueblo. Sí, la verdad que se sienten como en casa, se sienten en familia, en confianza, y en ese sentido también pues por nuestra tipología alojativa, que al final son pocas plazas, hay un contacto directo entre propietario y clientes, ¿no?, pues se generan también, además de ese trato, ¿no?, de cliente propietario, también pues amistades, ¿no? Y en ese sentido pues bueno, pues eso hace también pues que se cree un vínculo, ¿no?, emocional, pues que haga que a muchos clientes se opten por repetir. ¿Y cuál es el tiempo medio de permanencia de un cliente? Mira, pues estamos hablando de una media de
ahora lo que es en verano, hablando de lo que es Sí. julio y agosto, estamos hablando de una media de 4 noches 5. Es la media de un cliente estatal, que es el que estamos teniendo, y las reservas que tenemos. Sí es cierto que el cliente extranjero, la media es mayor, estamos hablando ya de una media de 7 noches, pero como he comentado, pues todavía los datos del cliente extranjero este verano pues va a ser bastante residual, ¿no? Y tenemos que de alguna manera trabajar con ese cliente, sobre todo estatal. Es una incógnita, porque estamos todos pendientes de qué es lo que va a pasar. Me voy a remontar al mes de junio, porque sé que tuvisteis una jornada en la que analizabais los retos y las oportunidades de los alojamientos rurales. ¿Y cuáles son esos retos y esas oportunidades que hay? Mira, pues por un lado, en cuanto a retos, está claro que, bueno, uno de los retos es en sí el COVID, porque es de alguna manera lo tenemos que gestionar. Hemos pasado un año y medio muy complicado económicamente, sobre todo porque con todas las limitaciones que hemos tenido de movilidad, que se han suscrito pues, al municipio, a la provincia, pues aunque no hayamos estado en muchos meses cerrados por decreto, sí que hemos estado de facto sin actividad. Entonces, el COVID es un reto que todavía pues, vamos a tener que convivir con ello. Y ahí lo que está claro es que la vacunación es la herramienta, ¿no? que pueda hacer que de alguna manera pues esto vaya teniendo mejores datos, ¿no? Y que en eso se está, ¿no? Otro de los retos también del sector es de alguna manera la situación de las BUT y HUT, es decir, habitaciones y viviendas particulares de uso turístico en el entorno rural, en el que de alguna manera pues todavía hay que regularlo de manera adecuada, porque en estos momentos lo que nos ocurre es que ofreciendo una misma oferta, las condiciones normativas y fiscales pues son diferentes y por lo tanto pues hay una competencia de alguna manera desigual. Y luego también a eso también se une pues el tema también que lo tenemos encima de la mesa, pero es que es así, plazas ilegales existen dentro de, no solamente de nuestro sector, también de otros sectores, pero en nuestro también, plazas ilegales, es un reto que por parte de la administración ahí está y que por parte de Necatur solicitamos, ¿no?, al Gobierno Vasco, Departamento de Turismo, pues que adopte más medidas, quizás más personal, ¿no?, para poder hacer, digamos, ese mayor control, ¿no?, de esa situación. Y luego también hay otros como la digitalización, en el que pues en este año de COVID, pues incluso por sacar algo positivo, pues nos ha ayudado pues durante todo este tiempo, todas las formaciones que hemos dado, pues avanzar en esa digitalización del sector, pero que todavía pues hay un recorrido en que hay que ir avanzando. Digitalización en cuanto a no solamente el disponer de alguna manera esos dispositivos, ¿no?, necesarios, ¿no?, para gestionar los establecimientos, sino también la formación por parte de los gestores, y entre ellos pues también otras como puede ser la formación, que para nosotros es continua. Y quizás pues una de las cuestiones que tenemos que mejorar es el tema de los idiomas, ¿no? Cada vez tenemos más cliente extranjero. De hecho, en el 2019 ya tuvimos una media de casi un 20% de nuestra clientela fue extranjera y por lo tanto pues estamos trabajando en ello, ¿no?, en mejorar de alguna manera todo el tema de la formación lingüística extranjera por parte de nuestros gestores, entre otros. ¿Oportunidades? No, que me estaba acordando, igual hasta muchos de los alojamientos no tienen ni fibra. Digo, porque igual están metidos ahí entre montañas, que claro, que buscamos esos espacios y luego dices, ahí va, si no me funciona internet. Pues mira, pues es así. De hecho, estamos en colaboración tanto con el Gobierno Vasco como con las 3 diputaciones forales en un proyecto en el que de alguna manera hemos detectado un número importante de alojamientos rurales, ¿no?, que como bien dices, pues no tienen acceso a fibra óptica, ¿no? Y eso dificulta, ¿no? Si antes del COVID les dificultaba, ahora es todavía más necesario el tener
conexión a Internet, porque incluso hay clientes que vienen por motivo de ocio, pero también muchos que vienen por motivo de trabajo. Se ha ampliado también el teletrabajo y mientras estás de ocio, parte de la familia está de ocio, también parte de la familia puede estar trabajando en el establecimiento, en el alojamiento, y eso hace pues, que haya alojamientos que tengan un hándicap en ese sentido. Al no tener pues, una conexión o la conexión que tenga pues, no sea lo suficientemente buena como para poder dar un servicio óptimo, ¿no? Entonces, pues sí, ahí tenemos también y estamos trabajando. Y va a pasar a las oportunidades porque, bueno, dentro de toda esta situación también yo creo que se ha generado una oportunidad, ¿no? Una oportunidad que, como tú bien has comentado en el congreso que tuvimos, en el congreso Coetur en Aránzazu, que se celebró, pues dentro de este contexto se ve que en esos cambios de consumo el cliente pues está optando por espacios en contacto con la naturaleza, espacios abiertos, alejados de aglomeraciones, establecimientos con pocas plazas, ¿no? Y en ese sentido, pues nuestras modalidades alojativas de alojamientos rurales, pues quizás están teniendo mayor demanda que otras tipologías alojativas de ciudad o de establecimientos de más plazas, ¿no? Y sí es cierto que ahí lo que estamos viendo es que incluso en Semana Santa lo veíamos, tipologías de clientes que hasta ahora no optaban por alojamientos rurales, pues lo están optando, ¿no? Y que este año también, todavía con un contexto COVID, pues que hay un cliente pues que la movilidad va a ser cercana, que va a optar por disfrutar de vacaciones sin alejarse mucho, sin ir al extranjero, incluso un porcentaje de ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos una oportunidad en la que todos aquellos que hasta ahora no habían disfrutado, ¿no?, de nuestra modalidad alojativa, que lo hagan, que de alguna manera cumplamos sus expectativas, que estén a gusto, ¿no? Y lo que he dicho antes, ¿no? Una vez que de alguna manera hayan probado, les podemos fidelizar y opten, ¿no?, en un futuro también por también elegir pues, alojamientos rurales para sus vacaciones o incluso por motivo laboral. Si me permites, como conclusión, y después de haberte escuchado, Idoia, sector que está muy vivo, lógicamente que tiene sus retos, pero tiene muchas oportunidades, y en el que los costes, el incremento de gasto no está repercutiendo en los ingresos o en lo que estáis cobrando al cliente turista. Podríamos decir que es eso, y que además andamos esperando, pues eso, que se acabe todo lo de la COVID, para que en esto que nos queda de julio y agosto se note un incremento en las reservas. Sí, totalmente de acuerdo contigo, y lo que esperamos es que mira, con la vacunación los datos vayan estando controlados, ¿no? y que permitan por lo menos seguir manteniendo estos datos tan estupendos que estamos teniendo en estos momentos, cara a julio y agosto, que el sector los necesita, que van a ser bienvenidos por todo el año y pico que venimos padeciendo. 2020 fue un año complicado con una bajada de un 80% de facturación, que se dice fácil, pero es un porcentaje muy alto. Enero, febrero y marzo sin trabajo por las limitaciones de movilidad, y a partir de Semana Santa pues empezamos un poquito ya lo que es el pistoletazo de salida, trabajando un poquito, y bueno, pues verano esperamos tener un buen sabor de boca cuando finalice agosto en cuanto a datos y en cuanto, como digo, a pesar de digamos, las flexibilidades y a pesar de que los costes, pues de alguna manera los están asumiendo los propietarios, pues que económicamente les sea favorable. Eso esperamos. Muchísimas gracias, Idoia, un beso muy fuerte, muchísima suerte para todo el sector. Gracias, igualmente, agur. Agur. A Idoia Escurdia, gerente de Necatur, la Asociación de Alojamientos Rurales de Euskadi, que es verdad, tenemos miedo a salir fuera, muy lejos, pues tenemos muchas opciones para quedarnos cerca, muy cerca, y disfrutar de nuestro entorno. Y si todavía no lo conocen, pues Necatur tiene un vídeo de presentación y nosotros queremos compartirlo con todos ustedes.
No me digan que no tenemos unos paisajes y unos alojamientos aquí en Euskadi que serían la envidia de muchos, así que vamos a disfrutarlos este verano, nos podemos quedar cerquita, ya han visto, hay una prueba. Vamos a cambiar de asunto porque malas noticias, en Alemania suma 157 las personas fallecidas como consecuencia de las inundaciones de la semana pasada. Hay que sumar las de Bélgica, Luxemburgo, 31 fallecidos más y además cientos de ciudadanos desaparecidos por esta catástrofe. Hablamos con Francisco Martín, experto en meteorología de Meteorred, para saber qué está pasando. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Uy, no te oímos, Francisco. Perfecto, ahora te oímos con total claridad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es una novedad o es algo cíclico? Esta es la pregunta clave que se deberían hacer a los climatólogos. Parece ser que esta zona, que está habitada desde hace mucho por asentamientos humanos cerca de ríos, se ha venido inundando periódicamente. Hay registros que indican que en el año 1910, 1850, etcétera, etcétera, pues se han registrado inundaciones importantísimas, ¿no? El problema está en que la sociedad actual es, en principio, más vulnerable. Más personas viven en la región, en una región fluvial, y este hecho se ha repetido con anterioridad. O sea, desde el punto de vista climatológico podemos decir que con grandes periodos de tiempo estas avenidas de agua aparecen en la zona. No, se llama Dana o algo así el efecto. No es una ciclogénesis porque no había viento, sino una acumulación de agua en muy poco espacio de tiempo y en una zona muy determinada. Bueno, efectivamente, lo que usted dice es el patrón. ¿Quién controla? Esto es como una orquesta. La atmósfera actúa muchas veces como una orquesta, donde tiene que aparecer un director de orquesta, y este director de orquesta que condiciona el tiempo en superficie, en este caso es una dana. Una dana no es más ni menos que una borrasca que se aísla en niveles altos. Esta borrasca entró por Francia el día 12 aproximadamente y se encontró con un murallón que en este caso era una dorsal, una situación inestable en la parte este de Europa, y se quedó estancada. De tal manera que esta dana, esta borrasca muy activa para la época del año, pues comenzó a descargar muchas precipitaciones en periodos de 2-3 días y desplazándose lentamente. Esto es un fenómeno que no solamente ocurre con las danas, sino con las borrascas y con los huracanes. Cuando un sistema atmosférico, un sistema ciclónico, en este caso una dana, se desplaza muy lentamente, los efectos en superficie son muy adversos. Y esta en particular se quedó bloqueada por dos potentes dorsales anticiclónicas, una en la parte oriental y otra en la parte occidental, y prácticamente se quedó estática durante 3 o 4 días, descargando prácticamente en la misma zona. ¿Hubo previsión? ¿Se avisó de que esto iba a ocurrir en esta zona además, o es que la meteorología no es una ciencia exacta? Eso es lo primero, hay que aclarar. La meteorología no es una ciencia exacta, pero los modelos numéricos de predicción cada vez son mejores. Y con 5 o 6 días de antelación, los meteorólogos y los hidrólogos preveyeron de que había una situación extremadamente anómala en cuanto a precipitaciones e inundaciones. Se dieron avisos rojos, los más altos dentro de la categoría meteorológica e hidrológica. Un aviso rojo significa que pueden ocurrir fenómenos muy adversos que van a atentar contra vidas humanas y van a causar importantes daños materiales. Los servicios meteorológicos e hidrológicos emitieron correctamente los avisos, pero esos avisos, como siempre pasa, muchas veces no se entendieron o no funcionaron. Vamos a decir que no funcionaron correctamente. Pero, claro, ahí se junta el hecho del urbanismo. ¿Qué manía con urbanizar en zonas de ríos, en zonas inundables que estamos modificando el paso del agua? Y contra el agua no hay nada para luchar, digamos.
correcto. Esta zona, vuelvo a repetir, está poblada desde hace miles de años. Es una zona donde transcurren ríos. Los asentamientos iniciales buscaban zonas con agua. Y el problema está en que de cada X tiempo, 100, 150 años, ocurre un fenómeno de estas características desde el punto de vista climatológico y el agua al final ocupa lo que le corresponde. Este problema se ha agravado últimamente porque construir en zonas llanas, en zonas allanadas por los ríos, pues lógicamente es mucho más barato, digamos, ¿no? Y este fenómeno no solamente se da, este problema de urbanización en zonas inundables, no solamente se da en España, como ya estamos desgraciadamente acostumbrados. Estamos viendo que se dan en otras partes del continente europeo, el continente americano, etcétera, etcétera. Es un problema que se va a repetir desgraciadamente en el futuro, si no se toman medidas adecuadas. ¿Este fenómeno meteorológico en concreto ha desaparecido? ¿Se ha trasladado pero con menos fuerza? ¿Cuál es un poco la evolución de estas danas? Pues mira, esta dana se ha ido desplazando lentamente, su mayor virulencia, su mayor actividad se ha dado cuando se situaba en torno al centro de Francia, sur de Alemania, y ahora mismo se está desplazando hacia Italia y los Balcanes. Ahora concretamente está encargando con fuerza en la zona de los Balcanes, en Serbia, Croacia, Grecia posiblemente también, pero la dana ya está muy debilitada porque va perdiendo energía. Estos sistemas son muy vigorosos, pero a medida que pasa el tiempo, pues ocurre un debilitamiento progresivo de estos sistemas, ¿no? El resultado final es que ya muy debilitada se encuentra en la zona del Mediterráneo, digamos, oriental. ¿Y cada vez van a ser más frecuentes? Bueno, también muy buena pregunta, porque lo que dicen las tendencias, que no las predicciones, sobre este tipo de fenomenología, de acuerdo con el cambio climático, es que hay una tendencia a que estos fenómenos en el futuro abunden más que en el pasado y sean más extremos. Tormentas más lentas, con precipitación intensa y que van a causar destrozos en superficie si no se toman medidas adecuadas. Ha dado con las dos palabras claves, el cambio climático, pero consecuencia de la actividad del hombre, o este cambio climático, es que se oyen muchas voces y cada una son diferentes, o el cambio climático va a existir, sí que sí, vamos. No, efectivamente, el cambio climático ha existido siempre, ¿no? Para matizar mejor sería el cambio climático inducido por el hombre, o el calentamiento global antropogénico, que es la palabra también que se suele utilizar, ¿no? Estamos modificando constantemente nuestro sistema Tierra-atmósfera y eso tiene una repercusión, eso tiene un coste, y ese coste es hacia fenómenos extremos más violentos, no solamente de inundaciones o lluvias intensas, también, como hemos visto recientemente, los 50 grados en latitudes que jamás antes se habían registrado, en la zona oeste de Canadá, ¿no? Los incendios forestales que están teniendo lugar ahora mismo en Siberia. Yo, en mis 36, 38 años de vida profesional, pocas veces he visto fenómenos tan seguidos y tan adversos a nivel global. Efectivamente, y aprovecho que estamos en comunicación con un experto en meteorología. ¡Qué calor! Cuando hemos visto esas imágenes que han fallecido personas ahí en Canadá como consecuencia de los casi 50 grados de temperatura. Normal no es. No, absolutamente. En una zona donde tenían que tener un clima relativamente templado, de 20-25 grados en una primavera, verano inicial, como es la zona de oeste de Canadá, en la zona de la Columbia Británica o en Oregón, en Washington, Estados Unidos, pues nos hemos encontrado con temperaturas que 20 grados por encima de los valores normales. Esto para mí fue un shock. O sea, si me tienen que decir entre qué dos fenómenos atmosféricos me ha impactado más, fíjese, las inundaciones en el centro de Europa es un fenómeno que se repite con cierta frecuencia, 50, 100, 150 años. Pero el aspecto térmico de lo que ha ocurrido al oeste de Canadá, con anomalías de temperatura por encima de los 20-25 grados, eso es impresionante. Una zona donde debería haber 20 o 25 grados de media,
se han llegado a los 50 grados de golpe y porrazo, no uno, sino varios días. 50, 49, 48, etcétera. Para mí, eso sí que ha sido algo que me ha roto los esquemas mentales de hacia dónde vamos. O sea, no hay una explicación lógica para esos calores. Hay una explicación cuando uno comienza a estudiar y ya se ha hecho. En el caso de la ola de calor del oeste de Canadá, se ha hecho ya lo que se llama estudios de atribución. ¿Hasta qué punto el calentamiento global inducido por el ser humano ha repercutido en este tipo de olas de calor? Y se observa que sin ese calentamiento humano de origen antropogénico, la probabilidad de ocurrencia de este fenómeno, de esta ola de calor, hubiese sido prácticamente nulo. En el otro lado de la balanza, aquí tenemos el veranito vasco, que es bueno, ahora sí que tenemos unos días de calor, pero bueno, ha sido terrible el frío. Eso también, eso sí entra dentro de la normalidad, ¿no? Dentro de la normalidad y dentro de las tendencias para el futuro, lo que se prevé es que cada vez las temperaturas se vuelvan más cálidas y las mínimas o las noches se vuelvan menos frías. Pero sobre todo ganan el aspecto térmico. Días más calurosos y noches más cálidas, menos frescas. Pero afortunadamente siempre nos quedará Galicia y todo el norte, País Vasco, etcétera, etcétera, para refugiarnos en verano aquellos que nos gusten esa zona. Efectivamente, y le animo a Francisco y animo a todos a venir aquí, que es donde mejor pasamos el verano, por lo menos donde estamos más fresquitos, que se agradece para los que no nos gustan estos calores de extremos, ni siquiera extremos, vamos, esas temperaturas tan elevadas del Mediterráneo, por ejemplo, del sur. Sí, pues sí, la verdad que yo el año pasado fui a Galicia y este año me toca ir por el País Vasco. Así que me veréis por allí. Pues aquí le esperamos, que lo va a pasar fenomenal. Bueno, y la gastronomía ni contar. Bueno, sí, tienes razón. Muchísimas gracias por toda esta información y a lo dicho, esperamos verle por aquí muy pronto, que seguro que va a disfrutar del verano aquí en Euskadi. Un beso muy fuerte. Venga, muchas gracias. Sería la tercera vez que voy por ahí, ¿eh? Claro que sí. Y el que viene repite. Seguro. Muy buenas tardes. Gracias a Francisco Martín, experto en meteorología en Meteorred, explicándonos pues el porqué de estas inundaciones. Es que todos nos hemos asustado muchísimo de ver las riadas allí en Alemania, en Bélgica y sobre todo las tristes consecuencias en pérdidas humanas que ha tenido. Vamos a despedir ya el programa, lo vamos a hacer, hacía mucho que no ofrecíamos imágenes del Atleti, pero es que no había habido partidos de pretemporada y ahora sí, donde están haciendo la pretemporada del Atleti, que es en Suiza, ya han hecho un partido y es el primero del Atleti y lo han perdido 2-1 contra un equipo Suiza. Les dejamos con los mejores momentos, imágenes no solo del partido, sino también de los aficionados que acudieron hasta allí. Nos vemos mañana. Agur, un beso muy fuerte. Cuídense. ¡Athletic! ¡San Carlos! ¡Apa, Athletic! ¡Apa! Kaixo? Nungo zara? Bilbokoa. Hemen Suitzan, eskola batean gaztelera irakasten, hau Athletic. ¡Apa! Nungo zara? Bien, venezolano. Bueno, vivo en Zurich y vine a ver al Athletic. Bueno, el equipo de mi vida, ¿no? ¿Cómo? Bueno, mi familia, mis abuelos son vascos de Bilbao. Mi tío jugó en el Athletic de Bilbao, Gerardo Bilbao. Aupa Athletic. Sí, somos suizos, estamos de Berna, de capital de Suiza, y estamos Athletic Sales por toda la vida. Aupa Athletic. Creo que sí, bueno, vivo en Berna y he venido a San Galen para verlo. Sí. Desokoa bai. Baina eskalduna kapoia berdea du. Argi dago. Lan egiten Zuritzen. Eta bueno, etorri gara pizkat talde ikustera, Aupa Athletic.